y ahora se está dando cuenta de que de verdad dejó copas todavía allí y ahora está regresando a buscar esas copas que dejó olvidadas. ¿Ok? Hola, hola, mi querido y adorado Piscis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cuáles son esas lecturas para el día de hoy. ¿Qué energías pueden estar aquí fluyendo? ¿Qué sentimientos puede estar expresando esta personita de tu interés? Vamos a ver qué nos dicen las cartas para las personitas que tienen algo o que esperan algo de alguien del pasado, o para aquellas personas también que están ahorita en una relación, o para aquellas personas que están esperando algo nuevo. Vamos a ver, porque las cartas es lo que digan. Vamos a ver a quién le podemos estar leyendo. Vamos entonces, pidamos y veamos las próximas acciones o materializaciones de esa persona en especial de interés, del amor, si se quiere. Si conoces tu ascendente, pues busca tu ascendente luego y mira también lo que le quieren decir a ese ascendente para que complementes la lectura. Y también sí, vamos a pedirle a los guías que nos digan qué quiere, qué piensa, qué siente, qué va a hacer para el futuro a corto, mediano plazo, el amor para contigo. Y qué sentimientos hay en este momento que te pueda expresar ahorita el amor. Y de paso, lo más importante, ¿qué piensas tú hacer? ¿Ok? Vamos aquí, cortemos. Vamos. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dicen aquí la primera carta. 7 de bastos. Ah, mira, pues. Te voy a decir una cosa. Es importante esto, mi querido Piscis. Estamos hablando ahorita de, como decir, de palabras mayores. Esta persona está pensando en venir a pedirte y a rogarte si es necesario. Wow. Lo vas a ver muy pronto. Que esta persona va a venir, no le va a importar. Oye, no le va a importar si tiene que venir a pedirte disculpas, si viene a pedirte perdón, si no le va a importar venir a pedir que por favor lo vuelvas a ver, lo vuelvas a pensar. Ahora es cuando está comenzando su dolor. Ya quizás tu dolor lo habrás superado. Es muy probable, mi querido Piscis, pero esta persona ahora sí que le toca. Estaba en su altar, estaba muy arriba, quizás como debe ser, pues como todos tienen que estar en su altar cada quien, claro que sí. Pero ahora esta persona se va a bajar porque necesita venir a pedirte, por favor, que le des una nueva oportunidad. Va a querer aceptar todo lo que le digas, lo va a reconocer todo. Es verdad, no se portó a la altura contigo, pero tú quizás no te esperabas esta. Probablemente tú no te esperabas este regreso. Sí que te lo digo de verdad. Pero tampoco esa persona pensó que quizás tendría que volver y recibirá probablemente de ti lo que dio. Vamos a ver, te pide una nueva oportunidad. Mira esto, mira lo que quiere. Quiere volver otra vez a ese nido de amor, mi querido y adorado. Si quiere materializar de nuevo la relación. Mira las cartas tan bonitas que se ven. Estoy viendo de verdad maravillas en estas cartas. Me dan muchísima vibra estas cartas como están, honestamente. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí para ir empezando a ver esto. Qué bonitas. Mira, puede ser perfectamente, déjame volver a sacar aquí. Puede ser un Sagitario, puede ser un Aries o puede ser también un Tauro. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver aquí, mira, Géminis, Libra y también un Acuario. Otro más. Y puede ser aquí un Leo, un Sagitario o un Géminis. Vamos a seguir sacando más cartas. Qué bonitas están estas cartas. De verdad, sí que te lo digo. Me gusta cómo están. Porque ahora esta persona en verdad se está viendo que ahora sí está comenzando ya su dolor. O esa situación en la que necesita ya decidir. Y es que tú realmente lo has superado ya. Por eso es que a esta persona ahora le toca. Porque está viendo que tú nada que ver. A lo mejor ni te mueves, ni te espabilas, ni fu ni fa. Estás indiferente completamente. Y eso lo está notando esa persona. Y quizás sí quiere aceptar o aceptará realmente lo que tú le digas. Lo está reconociendo todo con esta carta aquí de la Reina de Pentáculos.
Y no, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que muy probablemente esta persona no se portó a la altura y ahora sabe lo que hizo y necesita venir a pedirte un perdón. No te esperabas tú ese regreso, pero lo menos que se esperaba era esa persona tener que regresar. Solamente va a recibir lo que dio, quizás, puede ser. Vamos a ver la oportunidad que le puedes estar dando. Sí, señor, esta persona no se siente bien donde está, siente quizás que a lo mejor ya te habrá perdido, tiene mucho miedo y está regresando esta persona ahora energéticamente hablando. Mira, esta persona le está saliendo esta carta invertida. Si la ponemos así, quiere decir que esta persona de una manera u otra se fue, ¿verdad? Para poder regresar tuvo que haberse ido un principio, ¿verdad? Para poder regresar ahora es porque en algún momento esa persona se fue. Se fue, pero mira las copas que dejó. Las dejó todas llenas, intactas. ¿Entiendes? Entonces esta persona se fue quizás buscando otra cosa, se fue molesta, se fue con un berrinche, se fue con una pataleta, una persona quizás un poco caprichosa, consentida, ¿qué te digo yo? Bueno, en fin, no quiero poner más adjetivos. ¿Y qué pasa? Que se fue y tú, ok, lo dejaste así. Es cierto, te dolió mucho que se haya ido esa persona, estamos de acuerdo, pero ahora resulta que ya tú has pasado tu dolor, ya tú lo superaste y esta persona alegre como gatillo alegre por la vida y ahora se está dando cuenta de que de verdad dejó copas todavía allí y ahora está regresando a buscar esas copas que dejó olvidadas. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, señor. Entonces aquí veo que sí, ya esa persona se está, digamos, ya se está como, ya no tiene tanto rencor o ya no hay como esa, digamos, desconfianza que pudo haber habido en un momento determinado. Ya está saliendo de ese túnel tan negro en donde estuvo metido, qué sé yo qué, aunque se ve, porque como tiene la duda todavía de si tú le aceptas o no, esta persona le cuesta fluir un poco. Es así como que si está en un carro y esa rueda no quiere dar más porque está metida en un charco, en un barro. Entonces no puede salir, necesita que alguien lo empuje, ¿no? Es lo que te quiero decir. Pero aquí estoy viendo a este rey de copas entrando a tu vida. Este rey de copas para muchos de ustedes es una persona nueva que puede estar llegando para aquellas personas que tienen o que quieren algo nuevo en su vida. Para aquellas personas que ya no quieren este pasado, hay una persona nueva que se puede presentar ante ustedes. Hay mucha posibilidad de eso. No será ya, porque está llegando de última la carta. Está entrando de última, en la última parte de este diamante, pero sí es una persona que puede ser alguien nuevo para muchos de ustedes. Para algunos que quieren que ya esta relación se acabe y se termine y ya no más, puede haber una persona nueva, sí señor. Pero mira, aquí está regresando también el pasado. Para aquellas personas que quieren algo nuevo, está llegando una persona nueva. Para aquellas personas del pasado, aquí está regresando esta personita del pasado. Sí que te lo digo, sí señor. Y yo te veo a ti como que no estás como muy seguro. Ay, Piscis, tú ahorita, últimamente tú estás que si no quieres, no quieres, ¿sabes? Yo te estoy viendo que tú ahora cuando dices hasta aquí, es hasta aquí. Y no estoy viendo realmente que quieras otra vez entrar en la relación con la persona del pasado. Pareciera que quizás a lo mejor lo que tú quieres, no, mira, se ve. Tú lo que quieres es esa persona nueva también para ti. A pesar de que está llegando ese pasado, ¿no? Nunca pensó que tendría que volver y ahora va a recibir lo que te dio o lo que dio. Eso es lo que pasa. Pide una oportunidad, pero quizás tú te das una oportunidad con alguien nuevo. Probablemente para algunos de ustedes así va a ser. Sí que te lo digo. Sí, señor, mi querido. Vamos a ver qué te dice aquí esta personita del pasado que te quiere hablar, que te quiere decir, porque aquí se ve que tú como que estás más duro que sancocho de pata, ¿sí? Vamos a ver aquí qué nos dice. Vamos. Bueno, voy a sacar de aquí, porque ya que insiste en caerse. Aclama otra oportunidad, pero tú, ¡ja!
Aquí estoy viendo que como que no, mi querido. Y sí, nunca pensó que tendría que volver esta persona, ¿sabes? Pero también va a recibir de ti solamente lo que dio. Y sí que te está pidiendo una nueva oportunidad. Vamos a ver qué nos dicen aquí estos grandes mensajes. Ay, habrá veces en las que será forzado a disuadir a tu corazón de alguien a quien amas. ¿Qué te quiere decir esto? No sé si lo entendiste. Habrá veces en las que serás forzado a disuadir a tu corazón de alguien a quien amas. Esto quiere decir que habrá momentos en que tendrás que forzar a tu corazón a que olvide a esa persona que siempre amó. ¿De acuerdo? Por alguna y muchas razones. Quizás esta sea una de ellas. Sí, señor, puede ser. Así que vamos a ver qué otros signos pueden estar aquí. Mira, me están hablando de un Virgo, de un Acuario y de un Leo. Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Para hacértelo como más clarito esto acá. Esta persona en verdad sí es cierto que se arrodilla, te busca, te pide, te implora, pero pareciera que para muchos de ustedes es una persona nueva la que viene. Una persona que sí se dio cuenta ese pasado en verdad que cometió errores. Ahora es que comienza pues su dolor y ya tú lo has superado. Y lo has superado porque ahora se ve que ya no quieres nada, estás mirando para otro lado. Esta relación la estás dejando atrás, no quieres saber nada de eso, pero sí quieres ver una nueva persona en tu vida. Así que eso es lo que quizás vaya a suceder en un próximo futuro. Vamos a ver qué nos dicen aquí los ángeles del amor. Voy a sacar 3 cartas. Ok, aquí dice que abras tu corazón para que recibas la mejor energía de todas. Que abras tu corazón. Eso quiere decir que te abras a nuevas experiencias, pues. Para algunos de ustedes quizás pueda haber una reconciliación. Claro está, puede haber también una reconciliación. Aquí está llegando la persona y para muchos de ustedes, por supuesto, puede haber una reconciliación. Claro que sí. No vamos a decir a todos que todos van a tener una lectura, una persona nueva. Claro que no. Vamos a ver a quién le pueda resonar. Y esta te dice que aquí hay mucha química con esta persona nueva también. Hay una gran química con la persona nueva y por eso es que muchos de los piscianos van a entrar ahora en una nueva etapa de la vida. Y habrá veces en las que será forzado a obligar a tu corazón a olvidar o a persuadir a tu corazón de alguien a quien amas. ¿Estamos de acuerdo? Varias veces, en algunos casos, vas a tener que, como decir, corazón, ya no sigas queriendo a esa persona porque de verdad esa persona nos hizo mucho daño. Entonces uno persuade, uno trata de salir, uno trata de soltar. Y esta persona te pedirá una oportunidad, pero recibirá de ti quizás lo que dio. Para algunos de ustedes sí hay reconciliación. Para otros de ustedes aclama una oportunidad, pero tú, entre comillas y con signo de interrogación. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Estos mensajes me encantan. Quiero buscar si extraño, si quiero expreso, y si algo me molesta lo digo sin rodeos. Eso es amor a uno mismo. Wow, wow, wow. Ok, ahí te dejo con esa lectura y nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye, los quiero mucho. Bye.